Ausobici en Sestao se pone en marcha cuando Euskilore ofrece a Cáritas un piso para poner en marcha esa iniciativa en el territorio, en la unidad pastoral de Sestao. A partir de ese momento empezamos a hacer contactos con las personas de referencia, tanto de la Cáritas de Sestao como de la unidad pastoral de Sestao. Y a partir de ese momento entramos en diálogo para ir trasladando también ese proyecto, la información del proyecto con las personas que van a estar implicadas a nivel de unidad pastoral, incluida la Cáritas en el territorio. En Sestao ya había inquietud sobre el tema de las migraciones. Ya hacía unos meses se había hecho la presentación del documento Comunidades Acogedoras, donde el Papa Francisco nos llama a acoger, proteger, promover e insertar a los migrantes y refugiados en nuestras localidades, y con esa inquietud en Sestao ya surgió desde la presentación del documento un grupito de personas que iban a impulsar esta propuesta del Papa Francisco, ¿no? Entonces ya se pusieron iniciativas diferentes. Entonces cuando fuimos a presentar el proyecto Ausobici encajó en este deseo, ¿no?, de trabajar y de apostar por esta acogida a las personas migrantes. Tras un tiempo de maduración y de llevar al Consejo Pastoral, al equipo ministerial, la propuesta de Ausobici, hacen un llamamiento a la comunidad, lo socializan en toda la comunidad cristiana, aceptan la acogida de tres jóvenes migrantes de Marruecos para el piso, y la comunidad se pone en marcha para habilitar ese espacio, ¿no? Limpiar el piso, conseguir mantas, menaje de cocina, ¿no?, implicando a toda la comunidad. Entonces, una vez de que las cosas ya están preparadas, llegan los muchachos y el equipo que se constituye para hacer el acompañamiento a los muchachos, van acompañándoles en ese proceso de inserción en el pueblo de Sestao, y les van invitando a diferentes actividades que se van organizando en Sestao. Participan en una exposición de mujeres migrantes que se hizo en Sestao, participan en talleres de Cáritas, participan con el grupo Scout de San Miguel en alguna salida, participan en verano con los Gaztederra, también van a la playa. Bueno, les van invitando a algunas actividades para que vayan conociendo el entorno, el pueblo, la ciudad, y ellos van entrando en esa dinámica de inserción. En este grupito que hace esa tarea de acompañamiento a los chavales, pedimos que una persona sea el enlace, la que conecta el trabajo de acompañamiento en el territorio con el proyecto Ausobici, pues también para ir viendo juntos dificultades, propuestas, recursos que Cáritas puede ofrecer también en ese acompañamiento, ¿no? Pues a nivel jurídico, a nivel psicológico, cualquiera de las necesidades que van surgiendo en el acompañar a los muchachos, pues Cáritas también tiene otros recursos. Entonces, en esa tarea, ¿no?, de ir acompañando a los chavales, vamos creciendo también en esa dimensión solidaria de la caridad, y ahí vamos dando pasitos. Son pasos pequeñitos, pero en el horizonte está que estos muchachos sean y se hagan vecinos de pleno derecho en el pueblo de Sestao. Y ahí pues el grupito va implicando no solo a los miembros de Cáritas, a la gente que está vinculada a la Iglesia, sino también en otros espacios, ¿no?, de deportes, que tiene el pueblo de Sestao, otros recursos, pues para que vayan sintiéndose ciudadanos. Una de las actividades que en este curso se van a poner en marcha es que todos ellos van a empezar clases de castellano pues en lo que ofrece Sestao, bien a través de la Cáritas, porque necesitan reforzar el castellano, o a través de cursos del municipio que ponga en marcha para migrantes, que también los hay, ¿no? Entonces, pues ahí van metiéndose en esa dinámica de ser ciudadanos, pueblo,
bueno, con derechos de todos y para todos. Pues en el marco de comunidades acogedoras, en Sestao hemos puesto en marcha distintas iniciativas intentando responder a la realidad que vivimos. Una de ellas es pues, tener o ser una iglesia de puertas abiertas. Y bueno, pues decidimos abrir un espacio, lo tenemos aquí, donde con un grupito de personas voluntarias pues tenemos abiertas nuestras puertas todos los días de la semana, intentando responder a la realidad de muchas personas que se acercan a nuestra comunidad, que están alejadas y encuentran siempre pues, nuestros templos cerrados o nuestros despachos cerrados. Bueno, pues en este espacio, un grupito de personas, como digo, voluntarias, en este espacio escuchan, atienden a cualquier persona que venga, pues con cualquier necesidad, ¿no? Y bueno, pues generando también un vínculo que luego a posteriori se hace un acompañamiento. También viendo la realidad de los migrantes, las personas que llegan a nuestra comunidad llegada de otros países, pues decidimos crear un espacio para encontrarnos, para conocerles y para poder saber qué necesitaban de nuestra iglesia. Bueno, pues en las misas de un fin de semana hicimos un llamamiento para invitarles a un café, una tarde de café encuentro, y ahí pudimos pues, conocerles, ver de dónde habían venido y también pues, qué necesitaban. Y de ahí han surgido otras iniciativas que hemos ido poniendo en marcha a posteriori. Una de ellas fue un grupo de oración. Ellos decían que necesitaban un espacio donde poder rezar o estar, ¿no? Y bueno, pues hemos creado un grupito donde personas de la comunidad y personas que vienen de fuera, pues rezamos juntos y compartimos también ese espacio oracional y de espiritualidad. Otro espacio fue crear un grupo de mujeres intercultural, que le hemos llamado Magdala, donde nos reunimos una vez al mes y bueno, pues también compartimos experiencias de vida, bueno, pues también compartimos alegrías y hacemos familiaridad, ¿no? Y otra iniciativa que pusimos en marcha fue el Día de la Comunidad, hacer un espacio abierto donde poder invitar a estas personas para que conocieran a todas las personas de la comunidad con comidas del mundo, donde bueno, pues nos ofrecían su gastronomía, su cultura, su música y bueno, pues fue un espacio donde otras personas de la comunidad que no están más cercanas o no participan de estos grupos han podido conocer a las personas que vienen de fuera y que ya están integradas en nuestra comunidad. Soy parte de la realidad migrante de la comunidad de Sestao, una unidad pastoral que me ha abierto los brazos, una comunidad en la que se ha practicado muy bien ese nivel de acogimiento en que debe convertirse nuestra iglesia. Mi familia y yo participamos de esta unidad pastoral desde el minuto 1 que venimos, desde hace ya casi 6 años que estamos aquí en España. Y fuimos objeto de una mirada de ternura de alguien del equipo de la comunidad de Sestao y bueno, nos identificó, nos puso nombre, dejamos de ser invisibles al pasar por las calles y comenzamos a formar parte de esta comunidad de Sestao. Desde ahí pues no solamente se nos identificó, sino también se nos abrieron los espacios para poder compartir en las diferentes áreas pastorales de la comunidad y es así como al día de hoy pues toda la familia, mi mujer, mis hijos y yo participamos de esta unidad pastoral. Yo creo que es súper importante poder visibilizar las caras de los migrantes. Yo lo he recalcado siempre que al principio lo más importante para un migrante no es el factor económico, es la soledad. Y es contra la que tenemos que luchar, contra todos los que venimos huyendo de nuestros países, en uno de los casos o en otro de los casos por mejorar o por un proyecto de vida que también es válido y también es muy respetable. Formamos parte de la comunidad de Sestao. En mi caso personal pues formo parte de la pastoral de salud y también del equipo de liturgia y son espacios que me han permitido una estabilidad emocional a mí y a mi familia porque nos permiten integrarnos, nos permiten sentirnos parte de esta comunidad y nos permiten poder llevar a cabo nuestros ideales, nuestras ilusiones, porque en un momento dado fuimos forzados a salir de nuestras tierras, pero ya al estar aquí pues tenemos que integrarnos, y dentro de esta integración yo creo que es muy
es muy válido el irse formando ilusiones, es lo que te da vida, es lo que te mantiene en pie, porque si no, no habría forma. Yo creo que es la Iglesia, como dice el Papa Francisco, debe estar llena de ternura en el corazón. Nosotros somos parte de esa mirada de ternura de la comunidad de Sestao y estamos bien, nos sentimos integrados y lo más importante en mi caso, que mi familia también está integrada. Somos parte de esa mirada sensibilizadora, por eso ahora también yo creo que es súper importante que los migrantes podamos también ser parte de los equipos de sensibilización contra otros migrantes, contra otros hermanos y hermanas que viven, porque conocemos y hemos experimentado en carne propia lo que es expatriarse, lo que es venir de otros lados y muchas veces venir sin la ilusión y sin la esperanza.